y todos. Acá me habla en inglés y je ne comprends pas. I don't Comenzó la grabación. French. Perfecto. Bien, a ver. La profesora Magalí Casabán, tenemos el honor de contar con ella, y hay muchos que están apagados. No quiero decir de que estén apagados existencialmente, sino que están apagados. No se ve su imagen. Que la profesora, que es un hipokeimenon de la psicología social argentina, Mariela González, que se está poniendo linda en estos momentos, pero ya es linda. La ética y la estética. La ética y la estética. Estética viene de aistesis. Así que, bueno, bienvenidos a todas y a todos y a todes. Ustedes saben que hay muchos lugares de flexión, de hacer gimnasia. Hola, Liliana. ¿De dónde sos, Liliana? Se te escucha. Escuchamos voces, como diría Juana de Arco. No te escuchamos, Liliana. Estás muteada. Liliana, only you. Hurlingham. Ok. Bien. El profesor Pisi sigue en su estado de eyecto heideggeriano. Y antes de empezar con el PowerPoint breve, quiero leerles una frase de el doctor Samuel Cabanchik, que dice, en un ensayo sobre Unamuno, en el libro La redención de la realidad, un libro sobre Borges que acaba de sacar, Borges nos proporciona una valiosa pista para nuestra clave, afirmar del maestro español lo que decimos de nuestro autor. Es un poeta filosófico, en el sentido esencial, pues es un sentidor de la realidad. Gregorio Weinberg se definía a sí mismo como un sentidor de la realidad. Federico Juster, al cual le dedicamos este curso, con Jorge Lulo, con el doctor Santagada, o Michi Santagada para los amigos, siempre nos decía eso de que él era, que tenía perplejidades de un sentidor. Sostenemos que este vínculo especial entre la filosofía y la poesía, dice el doctor Cabanchik, se da de un modo fluido e integral en la obra de Borges. En el siguiente preciso sentido, la poesía expresa el encuentro íntimo con lo real, cuya intelección requiere el despliegue vivido de los problemas filosóficos subyacentes en las ficciones para ilustrar con argumentos el orden de las razones de dichos problemas. Es un libro muy, muy delicioso, muestra la relación entre la filosofía y la poesía en la obra de Borges. La filosofía se inicia de modo antipoético porque es una pregunta por el ser de las cosas. La poesía lo hace siempre en una respuesta a la pregunta no formulada. Nos dice María Zambrano, o dicho con un acento ligeramente diferente, el comienzo de la poesía es una respuesta a una pregunta informulable. La filosofía es una pregunta cuya respuesta es informulable. Y en ambos sentidos tiene que ver con lo incondicional. Bien, acá damos comienzo por el curso y podemos pasar el PowerPoint, Serge. Si pueden poner las caras, realmente, imagínense que ustedes están viendo un video y ven
me ven a mí de negro. Es notable. Estructura del curso. La filosofía del derecho y el derecho a la filosofía es el derecho a la filosofía y la filosofía del derecho en tiempos no de COVID, sino de patologías sociales, es decir, vinculares. ¿Sí? Antes hay dos conferencias que después les va a anunciar la economista Laura Chavarri, que me olvidé, Laura, hermana franciscana, de comentar. Bien, porque hay un semiólogo y lingüista y corresponsal de guerra que va a dar una conferencia en una fecha, y después va a dar una psicoanalista Florencia Abadi, que es doctora en filosofía, va a dar otra conferencia que tiene que ver con el psicoanálisis y lo social. Así que, bueno, pasamos a la siguiente, Sergio. Sergio se perdió en el medio de la nada porque el agujero de ozono es muy grande. Vos no sabés lo grande que es. El agujero de ozono es muy grande y entonces pasamos a la siguiente. ¿Siguiente? Sí. ¿No? Ya está, esa ya la comentamos. Dale. Quedó la imagen en la primera, Sergio. Por eso, fíjate si acá sí volvés a poner. Ah, bueno. Está hablando Nicolás Pérgola, que es otro de los Hippocammeron de la Olimpiada, coordinador organizacional de la Olimpiada. Bien, primer patología. No, te fuiste a la segunda. Primer patología, no enseñar filosofía a partir de la historia, sino tomar en cuenta un problema. ¿Sí? Es decir, tomar en cuenta un problema. Sí, es decir, en mi caso, la sociología del conocimiento, que habla de la construcción social de lo real, la historia social, problemas que nos toquen, es decir, que nos interpelen en términos de Dussel, la sensibilidad individual y colectiva. Seguimos. Bueno, ¿cuáles son los presupuestos? Como dice Paul Ricoeur, partimos de parto de Husserl, pero parto en el doble sentido. Parto porque me origino en Husserl y después hago mi camino. Bueno, lo mismo pasa acá. Yo parto de Enrique Hernández, sobre todo, después de Enrique Dussel, después de Patrice Vermeuren, el filósofo francés de París 8, y el filósofo belga Dany Praet de la Universidad de Ghent. Bien, como afirmaba Enrique Hernández, la filosofía es una disciplina de síntesis. ¿Qué concepto de filosofía tenemos? No historia de la filosofía, sino como disciplina de síntesis. Curricular, extracurricular, que se da en la extensión, que se da en la investigación, y se da en el concepto de filosofía, Victoria Villa, y en el mundo histórico-social, como diría Hegel. Entonces, nos encontramos con tres momentos. El proceso del aula, el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando enseñamos, el proceso institucional, por ejemplo, si somos profesores o directivos de una institución educativa, y tenemos que ponernos de pie cuando decimos profesores, porque los profesores son los que forman las próximas generaciones, no las próximas elecciones, y entonces el proceso institucional, ¿qué modelo de alumno queremos sacar? Es decir, ¿alguien colonizado o alguien que quiere producir en la industria, en el agro,
en la educación, en la cultura, en la economía, en la tecnología, el valor agregado argentino y latinoamericano con la civilización universal. Hay un trabajo muy interesante en Verdad y Método de Riquer que trabaja civilización universal y culturas particulares. Esto lo vamos a ver en la segunda parte del curso de forma presencial, ¿sí? Y los diseños curriculares, se lo sugerimos al ministro de Educación de la Nación en estos momentos, sería muy importante que estén vinculados, no que uno vaya a una jurisdicción. ¿Cómo se llama la profesora de Formosa? Economista Laura Chavarri. Susana ¿Cómo? Silvero. Susana Silvero. Susana Silvero. Esa foto es cuando usted era franciscana, ¿no? Me imagino. Qué linda que está. Bueno, los diseños curriculares, Susana Silvero, es muy importante. Tenía un segundo nombre muy lindo, no sé si está por ahí, Susana Silvero. Todavía no puedo entrar. Que a ella le gustaba mucho, y sería muy interesante que... Perdón que están, paro un minuto porque la están llamando a Anaide. No. Los diseños curriculares, que estén unidos en todo el país. No puede ser que en Mendoza se lea algo diferente que en Misiones, se lea algo diferente que en Jujuy, se lea algo diferente que en Tierra del Fuego, sino que los diseños curriculares haya algo muy importante que sea los diseños curriculares vinculados. Contrariamente a lo que pasó en la década del 90 en Argentina, separar los diseños curriculares entre sí, unir los diseños curriculares, señor ministro. Tratar de juntarlos para que puedan sacar el Consejo Federal de Educación y unir los diseños curriculares. Esto nos favorecería, y estamos dispuestos a discutir con usted amablemente, porque usted es una persona muy formada. Me han hablado mucho en la Universidad de Lanús de usted, la profesora, el vicerrector y la rectora en la Universidad de Lanús, de toda su formación y todo su trabajo, y nos es muy importante que estén unidos los diseños curriculares, pese al ruido que está haciendo, no sé quién, qué profesora, profesor, bueno, los diseños curriculares unidos. Si podés, Sergio, pasar a la tercera. La primera patología ya la pasaste. A la 4. Es la cuarta, el presupuesto ya lo pasaste, tenés que ir para abajo. La 4, es. Exacto. Y acá viene un problema que tenemos. La gente de filosofía y la gente del sentido común. El ciudadano que no sabe sus derechos civiles, sociales y políticos. Políticos en el sentido de modo de vida, ¿sí? Entonces acá puede leerse 3, 2, 1 al revés o al derecho. Partimos de que en el mundo de la vida, generalmente cuando hablamos, los profesores, hablamos de conceptos teóricos. Inhibición, síntoma y angustia de Freud, no Victoria, no Nicolás, y muchas veces en ese sentido es muy importante tomar en cuenta el mundo de la vida, que los alemanes llaman Lebenswelt, mundo de la vida. Welt es mundo, Lebens, vida, mundo de la vida, a partir de los problemas cotidianos que le tocan a la gente, que le tocan al ciudadano, ¿sí? Y no estar tan alejados con omnipotencia. En el malestar de la cultura, recuperamos el malestar de la cultura de Freud, que dice, bueno, en realidad, de lo que se trata es de no ser una mónada, es decir,
no estar tan alejados unos de otros, sino pensar en grupo. Cuando uno presenta un trabajo en un congreso, discutirlo con los demás, ¿sí? Es muy interesante, muy interesante. Y ver qué pasa, cómo se construye un imaginario social. Este concepto, el concepto del mundo de la vida lo sacamos del segundo Husserl y lo sacamos del primer Dussel, de la filosofía del helenismo. Hebraico y por otro lado el imaginario social, que tiene que ver qué es la construcción colectiva, para decirlo simple, la construcción colectiva cuando se dice los pueblos originarios, el tema del género. Bueno, ¿qué pasa con las construcciones colectivas que tienen algo más de filosófico, pero pasar del mundo de la vida al imaginario social, para llegar finalmente a los conceptos de Dasein, lingüística, como decía recién, el proyecto de psicología para psicólogos de Freud, la construcción social de lo real de Berger y Luhmann, llegar después de estas mediaciones, no ir directamente, porque si usted, estimado profesor, ustedes trabajan diciendo, bueno, tengo mal el Dasein hoy amanecí mal con el Dasein. La gente no lo entiende, no lo entiende. No lo entiendo. Entonces hay una omnipotencia, que es el segundo sentimiento que dice Freud. La omnipotencia es la contracara. No, yo soy doctor en Berlín. Y es la contracara de la impotencia. Generalmente cuando uno más omnipotente es más impotente, porque sus prácticas sociales no intervienen en la realidad. Y la teoría es una intervención en la realidad. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en Habermas, el discurso filosófico de la modernidad, los filósofos de la praxis, Castoriadis, Sartre, la Escuela de Frankfurt, distintos autores que tienen que ver con esta apropiación conceptual. Entonces, llegar al concepto, pero luego de haber pasado del imaginario social y del mundo de la vida. Entonces, los problemas cotidianos, por ejemplo, yo doy un curso en una universidad sobre la eutanasia. Bueno, ¿qué pasa con este tema? ¿Qué pasa con el aborto? ¿Estamos a favor o en contra? Pero no desde la retórica, sino, es decir, desde como si fuese uno un hincha de fútbol, gritando, sino argumentando. Nosotros, sería muy importante que argumentemos y que los líderes políticos, económicos, sindicales, empresariales, sociales, y los líderes. Ustedes saben que en Alemania es muy importante que un líder tenga en cuenta, si uno quiere alquilar un departamento, vaya a un profesor universitario. Entonces hay que revalorizar la educación. No es lo mismo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es áulico, aula, que el proceso de educación filosófica, de educación literaria, ¿sí? De educación de la historia cultural, ¿sí? Y entonces llegar desde el mundo de la vida, los problemas cotidianos que le afectan a la gente, a la apropiación conceptual. Nosotros estamos muy, muy felices porque, la verdad, felicito al equipo académico y al equipo organizacional, al equipo organizacional, que hemos duplicado la suma de inscriptos, de alumnos, de coordinadores, en este año. Lo hemos duplicado. Quiero decir que anoten sus preguntas para después decirlas en la última media hora, 20 minutos, para poder intercambiar, ¿sí?
Anótense cualquier pregunta, duda que tengan, porque siempre son mejores las preguntas que las dudas. Aquel que no le gustan las preguntas, más de un público tan selecto como ustedes, de tan buen nivel, en general, es un dinosaurio. Es decir, sale del Museo de Ciencias Naturales. No le gustan las preguntas. ¿Cómo me viene a preguntar esto? Y en realidad esto significa, bueno, pasamos a la próxima, que es para abajo, Sergio. Dice el filósofo francés de París 8, Patrice Vermeuren, una interrogación teórica, filosófica, es una interrogación que desplaza la opinión. Los que tenemos respuesta para todo, no tenemos preguntas. ¿Sí? Y muchas veces nuestras opiniones están teñidas por un prejuicio. Nunca es una pregunta, siempre es una respuesta. Entonces la gente que tiene, no, esto yo ya lo sé, entonces no tenemos, y toda interrogación teórica es un desplazamiento de una pregunta, de un prejuicio, de un presupuesto que uno tiene. Siempre es muy importante desplazar las preguntas que uno tiene y la respuesta que uno tiene frente a un problema. Porque generalmente muchos empezamos como recién me decía Laura, y agregaba Victoria Villa, en realidad hay muchas veces, lo hemos discutido el jueves pasado con Nicolás Pérgola, el coordinador organizacional, y Victoria Villa es la coordinadora educativa, y Laura la asesora. Muchas veces, ¿cómo entra uno en tribunales? Entra con el robo que sucedió, con la moto que le falta, con la entradera, con ese texto ¿sí? O entra con una cuestión, que es importante tener en cuenta, que tiene que ver con la posibilidad de acá ya está, ya puedes volver, Nair, porque se puso en negro, o podés poner a otra persona. Así se ve gente. Listo. Bueno, es muy importante desplazar las opiniones. La siguiente, Sergio. Disciplinas con las cuales hacemos síntesis. En mi caso, la teoría, ya sea literaria, ya sea política, ya sea sociológica, siempre es una tarea interdisciplinaria. Y entonces no es una tarea monológica, monádica, de una mónada que está sola, sino que es dejarse interpelar por otros discursos. En nuestro caso, por el psicoanálisis freudiano, el derecho interpretado como norma, como práctica. O sea, si uno tiene las leyes y están en los códigos y no están en las prácticas sociales, no hay ley en esa cultura, no hay ley en esa sociedad. La historia cultural, es decir, la historia de los símbolos, de las representaciones sociales, ya como lo dice Gastón Burucúa en Argentina y Roger Chartier en Francia, que estudia la historia del libro. Por ejemplo, una pregunta. ¿Qué va a prevalecer? ¿Qué es lo que va a prevalecer? ¿El libro o los libros digitales? ¿El libro impreso o los libros digitales? ¿Sí? Y acá entra una cuestión que es muy importante.
y el imaginario instituido. O sea, acá cuando dicen, se suele decir, en los países feudales se suele decir, acá nos conocemos todos. Nos conocemos todos. Lo instituido es lo que está, ya se sabe qué es, quién es, pero lo instituyente es lo nuevo, y es la imagen, lo nuevo de la imaginación. Y la filosofía de la liberación, que tiene que ver con la emancipación de los vulnerables. La emancipación de los vulnerables. Sí, Sergio, podés pasar al siguiente. Estamos en un nuevo renacimiento, y no es el renacimiento del 480, sino es el renacimiento cultural, tecnológico. Tanto en la escuela media como en los estudiantes universitarios, siempre tienen prácticas sociales diferentes. MP3, MP4, que ya están viejos, CD, DVD, y en realidad no hay un capital simbólico que los acompañe. Ellos son muy rápidos los alumnos en eso, y no hay profesores que se adapten. Hay que crear un puente entre el lenguaje digital de nuestros alumnos y un puente con el lenguaje teórico de los profesores, porque si no, hablamos en dos lenguajes que no se entienden, ¿sí? Y esto lo discute mucho Carlino, que yo les mencioné la vez anterior, que tiene que ver con un texto sí, que trabaja la alfabetización pedagógica. Es decir, que uno aprende leyendo, escribiendo, ¿sí? Sí, y una tesis, acá la tengo a Nair, Nair Bolero de Misiones. Bien, de lo que se trata, Victoria Villa, es de generar un vínculo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y un vínculo en el proceso de educación filosófica. Cuando hablamos de educación filosófica estamos hablando a más de 10 años. Cuando hablamos de aula estamos hablando de procesos de enseñanza-aprendizaje. Cuando hablamos de educación filosófica tiene que ver con la filosofía de la educación. ¿Qué modelo de educación queremos sacar en el Montoya, en el profesorado de Entre Ríos, en el profesorado de Formosa, que con la profesora que hemos hablado tanto y que venimos hablando y discutiendo, hay un capital simbólico que tenemos que poder acompañar, y tenemos que lograr una integración simbólica, ¿sí? La década del 90 nos hizo mucho bien económicamente, pero mucho mal políticamente, porque rompió con nuestras instituciones, Nicolás Pérgola, rompió con todas nuestras instituciones y nuestras tradiciones. Acá había mitos que eran crisol de razas, el granero del mundo, ¿sí? El sojero del mundo en el 2000, y de lo que se trata es de lograr una unidad simbólica. La unidad simbólica de este renacimiento cultural tiene que ver con la posibilidad de integrarnos simbólicamente. Muchas guerras, ustedes piensen en la guerra que quieran, ¿sí? Muchas guerras se sacarían si no hubiese, por eso es muy importante, se sacarían, no existirían, si hubiese la posibilidad de traducción. Estamos en un gran Babel, un gran Babel. Siempre se toma ese mito, esa reconstrucción histórica que se habla en la Biblia para
poder hacer hincapié en las diferentes lenguas y no en una integración simbólica, ¿sí? Este renacimiento tecnológico supone que nosotros podamos digitalizarnos, pero a su vez tener capital simbólico. Capital económico es dinero en la cabeza, dinero en el bolsillo. Capital simbólico es ideas en la cabeza. Hubo uno de los héroes patrios que le dijeron, si a usted lo damos vuelta, no le sacamos un peso. Y él le respondió, si a usted lo damos vuelta, no le sacamos una idea. No sé, quiero poner en tela de juicio este cuestionamiento para nuestros líderes. Y nosotros somos los profesores, los investigadores, líderes, como dice la profesora Mariela, trabajando tan arduamente en la articulación simbólica, ¿sí? Esto es muy importante. A ver, las siguientes, Sergio o Nicolás, la siguiente. La 8. Mariela González era, me había olvidado. La educación no surge de la nada, ex nihilo, de la nada, sino surge en los emergentes de una cultura, de una historia cultural, de una historia social. Que el neoliberalismo destruyó nuestros núcleos ético-místicos. ¿Qué es un núcleo ético-místico? Crisol de razas, se juntaban en el 1900 el judío con el español, con el italiano, con el alemán, a jugar al ajedrez. Había integración simbólica. Ahora cada uno está metido en su subjetividad y me importa, póngale el adjetivo que ustedes quieran, me importa 3 cominos lo que le pasa a los demás. Y esto es muy importante, y es una tensión entre las civilizaciones universales y las culturas particulares. Esto es una cuestión muy importante entre ambas. Las culturas universales. En 1930, una persona que estuvo muy invitada por Victoria Ocampo, Ortega y Gasset, decía, el argentino es un hombre a la defensiva. Y se podía aplicar ahora, más preocupado por lo que dicen de él que por lo que él dice de las cosas. Por lo que él dice de las cosas. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué valor agregado le ponemos? Porque hay una conductora muy famosa que dice, somos un país rico naturalmente, pero no dejamos salir nuestro valor agregado en los agros, en el agro, en la industria, en la cultura, en la educación, en la economía. No puede ser que tengamos la inflación que tenemos. No puede ser. Y la filosofía habla sobre la realidad, como dice Enrique Dussel. No es una teoría, qué erudito que es. Habla el Littré, que es un diccionario razonado en francés. Sino que, recuerden, aula es proceso de enseñanza-aprendizaje. Filosofía, acá nos está diciendo Biblos, que es pasaje Jufra, que acaba de sacar un libro que es muy interesante y nos acaba de informar que un libro muy interesante que tiene que ver con los derechos humanos como modo de vida. La filosofía política a partir de Bersón. La filosofía política a partir de Bersón. Los derechos humanos como modo de vida. Pasaje Jufra y defensa. En San Telmo, los que viven en Capital. Si no lo pueden pedir, ponen en Google librería Biblos, pero se dan cuenta, Google es un buen estamento. Ustedes se dieron cuenta que hay una filósofa que se llama Bárbara Kazan, que filósofa y lingüista, que estudió la relación entre Gould, ¿sí?, y la Universidad de Stanford.
porque se tomó un taxi en lo que nosotros llamaríamos un taxi en Australia, y le dijeron, Bárbara Kazan, y ella se fijó, y ¿por qué nosotros tenemos, hay una relación entre Google tan fuerte y, es decir, el mundo digital, y las universidades, Stanford, distintas universidades, lo cual no es bueno. No digo que no sea bueno, sino que es muy bueno, pero es condición de posibilidad. Tener un buen estado físico, educación física, es muy bueno, pero después tener un buen estado mental también es muy bueno, ¿sí? Entonces esto es muy interesante. Sí, Corina Bensur es una filósofa y pedagoga francesa muy interesante. La pueden googlear, y el siguiente, Sergio, es decir, que podemos ver del otro lado, nos dice la imagen. ¿Cuál es el tema de la Olimpiada, de la 26 Olimpiada? 26 años que estamos haciendo Olimpiada. Una locura que se nos ocurrió de chicos. Batallas conceptuales, la irrupción de nuevos paradigmas, que es el eje de filosofía social. ¿El ciudadano es natural o es contractual? ¿Surge de la naturaleza o de la cultura? Después el eje político, durante un año, de marzo a noviembre, 27, 28 y 29 de octubre, está la final nacional. Y los que van a la final nacional, los coordinadores con sus alumnos, los dos primeros van a la internacional a representar a Argentina. Somos miembros desde 1998 de la Olimpiada Internacional de Filosofía, auspiciada por UNESCO y la Sociedad Internacional de Profesores de Filosofía, que está en Italia, y UNESCO París, UNESCO México, UNESCO Uruguay, etc. Y el eje C es el eje epistemológico, que acá viene un tema que es un temazo, y está en Tiempo y Relato, por ejemplo, de Riquet, está en que es Críticas a la Virtualidad. Frente a lo que estamos, ustedes vieron la persona que tiene un falso brazo, ¿no? Que tiene la mitad del brazo y piensa, tengo todo el brazo. Bueno, de lo que se trata es la verdad versus lo verosímil, lo que parece verdadero, lo que nosotros creemos como verdadero. Por eso es muy importante criticar nuestras opiniones, desplazar nuestras opiniones. Para eso hay que desplazar, ¿sí?, nuestros prejuicios. Hay una tesista mía que hizo una tesis sobre el mundo de la vida y los prejuicios. Una tesis doctoral de la Universidad de La Plata. Lamentablemente, ella no está acá para comentarlo, pero Andrea Burgos se llama. Sobre el mundo de la vida y los prejuicios. Porque la sociedad, cuanto más feudal es, menos científica es, menos atravesada por la ciencia y la tecnología, es mucho más feudal. Acá nos conocemos todos. A mí, cuando me dicen en un lugar, acá nos conocemos todos, ¿sí? O cuando fui, las veces que he ido varias veces a Formosa, y espero ver a los queridos funcionarios de Formosa, o los funcionarios de Misiones, o los de Mendoza, o los de Córdoba, que me han homenajeado tanto, de Salta, de Jujuy,
que a muchos los vamos a invitar a la final, a los profesores, para que puedan venir. Mónica Rosales, acá está mandando un mail, Mónica Rosales, y es muy importante esta cuestión de la diferencia entre lo verdadero y lo verosímil. ¿Es verdadero lo que nos están diciendo o es fruto de la clínica del rumor? Para decirlo en términos lingüísticos, ¿se rompió la semántica? ¿Se rompió la semántica? Es decir, la relación entre el signo y la cosa. ¿Se rompió? ¿Sí? Hubo una charla del doctor Santagado, que es jurado en la final nacional, es uno de nuestros jurados, con el doctor Enrique del Percio, el rector de la UCI, vienen siendo jurados hace mucho tiempo, la doctora Soledad Alposta, el doctor Iván Abelo de Chile, el magíster Iván Abelo de Chile, siempre nos comenta el doctor Santagada, bueno, está por sacar un libro que se llama Metáforas de la manipulación. ¿Por qué si uno ve un canal nos hace acordar a Habermas, y si uno ve un canal de televisión, otro canal, nos dice otra cosa? Yo creo en la ética, pero creo más en la eticidad, es decir, en la intersubjetividad que creamos. Y nosotros los argentinos necesitamos hacer intersubjetividad, ponernos a discutir, pero a discutir bien. O sea, si uno tiene una corriente, ¿sí? Por ejemplo, el libro que después voy a mostrar cuando pasemos, la infocracia de Bill Jung Han, que habla de las matrices de datos. Bueno, es muy importante. Uno es una matriz de datos. Uno es solamente el color de ojos que tiene, el color, el peso que tiene, es un examen cuantitativo de uno. ¿Cómo se sintió cuando le dieron la vacuna? Y uno tiene que contestar, uno es una serie de datos, una matriz de datos, ¿sí? O esto es muy importante, pero es condición de posibilidad. Es importante que el canario que está cantando se deje de cantar. Y entonces es muy importante que lo verosímil bien, vamos a la siguiente, Sergio. Este es el tema que transitamos este año. La filosofía del derecho y el derecho a la filosofía. Y acá viene un tema. ¿Ya terminamos con esto, Sergio? Falta una. Falta una. Okay. No. A ver. 2, 3. En la 3 se termina. Entonces, ¿no queda ninguna? Faltarían 3 diapositivas. 3 diapositivas. Vamos a la siguiente. El curso desarrollamos estos puntos. La primera parte tiene que ver con un texto que trabajamos, que sería el derecho a tener derecho, epistemología y derecho. ¿Sí? Epistemología y derecho tienen que ver con el derecho a tener derechos, que porque uno ya lo había trabajado Judith Butler, y a mí se me ocurrió el derecho a tener derechos, que es una cosa que trabajó Hannah Arendt, ¿sí? Los derechos humanos como producto histórico. Hace 12 años no existía el matrimonio igualitario, y ahora existe. Entonces el derecho es un producto histórico, no es solamente una teoría pura del derecho, como diría Kelsen, sino es un producto histórico. Una filosofía de la praxis.
el derecho a pensar las prácticas sociales como texto. Es decir, ¿qué nos dice esa actitud de esa persona que está aburrida? ¿Qué nos dice esa persona que nos dice que está no reconocida en su jurisdicción, en su municipio, en su ciudad, que nos está diciendo algo? Que con el gesto, el alumno, el profesor, el funcionario nos está diciendo algo. Y cuanto más omnipotencia hay más impotencia. Léase el malestar de la cultura de Freud. ¿Sí? Después la parte 2, que vamos a desarrollar, tiene que ver con filosofía de la praxis. El derecho a pensar las prácticas sociales como texto. 1, cómo instituir nuevas prácticas. Instituir es un término que tomamos de un psicoanalista y filósofo greco-francés, Cornelius Castoriadis, y cómo hacer una filosofía del reconocimiento, que el otro existe, que es valioso para nosotros. Y el derecho a la filosofía es un homenaje a el doctor mencionado anteriormente, Enrique Hernández, ¿sí? Que siempre nosotros utilizamos un método que viene de él, que viene de Levinas, en realidad, que trabaja Enrique Dussel, que tiene que ver con la posibilidad de ver la textualidad de la acción. Hay un texto de Daniela Tartakovsky, que la es rectora de París 8, que se llama La Manifestación. ¿Qué significa esta manifestación? ¿Qué significa este acampe? O sea, esto no es en Argentina solamente, es en Marruecos, es en Francia, es en Alemania, ¿sí? En distintos lugares. Y de lo que se trata acá es de poder pensar una filosofía de la praxis, de la acción. Esto lo trabaja Habermas en el discurso filosófico de la modernidad, utiliza 3 capítulos. Y el Habermas que a mí más me gusta no es el de la teoría de la acción comunicativa, porque ahí se vuelve muy anglosajón, sino el de conocimiento e interés, que muestra los intereses de la razón. Es decir, las noticias están plagadas de intereses. Los textos filosóficos tienen intereses, a veces más sutiles o a veces más fuertes. ¿Sí? Ahora vemos que quizás hay algún un político un político que habla gritando mucho, como si fuese un hincha de un partido de fútbol, y que en realidad llega por la fuerza de lo que dice, a pesar de que lo que dice es hay que eliminar el Estado, hay que eliminar los derechos individuales, hay que sacar tales cuestiones, tales planes, etcétera, etcétera. Bien, después, entonces, el primer capítulo es epistemología y derecho del curso. El derecho a tener derechos, los derechos humanos como producto histórico. Estos son algunos de los puntos que tocamos en la primera parte. La segunda parte, yo trabajo en la Universidad de Filosofía del Derecho, por eso el derecho a poder pensar y el derecho a tener la posibilidad de que haya reglas. Un país sin reglas, que siempre está improvisado, no existe. No existe. Un país sin reglas, si no se sabe para dónde va, no existe. Lo que existe es un país con reglas. Un país donde hay predicción, donde hay, como decía Félix Schuster, explicación y predicción. Si hay una explicación, causa y efecto, hay una predicción. Es decir, si tiene fiebre, cada vez que sale sin un pullover a la calle, en pleno invierno, entonces, o sin una campera,
Entonces, en realidad, de lo que se trata es de que la predicción va a ser que si sale sin un abrigo, no va a tener posibilidad de cuidarse. Sí, la siguiente, Sergio. Hay una entrevista muy buena, es Weinberg con E, que le hizo a la profesora Alicia Segal. Yo se la tenía que hacer en ese momento, y me llamaron del Ministerio de Educación de la Nación, donde he sido jurado de cómo trabajan las escuelas, con Irene Kitt, con Alicia Hunter, con distintos miembros del Ministerio de Educación, y acá viene la parte 3, que es quizás una de las más importantes y más centrales. La filosofía sintetiza lo que pasa en un currículum. Por ejemplo, yo he sido profesor secundario y trabajábamos con el profesor de geografía, con el profesor de historia cultural, con el profesor de historia social, con el profesor de geopolítica, con los profesores de distintas asignaturas. ¿Cuál fue la inmigración de 1890? El concepto de inmigración se sintetizaba, las distintas disciplinas se sintetizaban en el campo de la filosofía. La filosofía sintetiza lo que pasa en un currículum. Si uno da filosofía como historia de la filosofía, Sócrates, Platón, Aristóteles, 20 gotas antes de cada comida, en realidad no hace filosofía, no hace lo que hicieron filosofía, sino que lo que trata de hacer es repasar la historia de la filosofía, la historia de la literatura, la historia de la geopolítica, la historia de la economía, pero no hace filosofía. La filosofía sintetiza lo que pasa en un currículum, en un diseño curricular, y sintetiza lo que pasa en un concepto, en una historia puesta en ideas, ¿sí? Cuando pasaba Napoleón, Hegel, ¿sí? Hegel decía, ahí van las nuevas ideas. Libertad, igualdad, fraternidad. Es decir, tomar al otro como símbolo, como símbolo. La violencia simbólica tiene que ver generalmente, cuando hay más violencia es cuando hay menos escucha, cuando hay menos palabras, cuando nos escuchan menos, escuchamos menos, ¿sí? Y de lo que se trata es de poner palabras. Generalmente, cuanto menos palabras tenemos, Gregorio Weinberg había hecho profesor de pensamiento argentino y latinoamericano en la facultad, cuando nosotros éramos alumnos, con Federico Schuster, con Jorge Lulo, con Miguel Ángel Santagada. Bueno, de lo que se trata es de poder, estudió que una gran conductora muy conocida tenía 300 palabras en su cabeza. No ponga esa cara, Nair Borelo, no ponga esa cara. 300 palabras nada más. 300 palabras. Es decir, era una ágrafa, es una ágrafa, porque vive. Y tiene alrededor de 70 años. Y llega mucho. Y es una gran conductora. Después, y entonces 300 palabras. Después, políticas educativas. Una política educativa es importante. Si yo quiero implementar en Corrientes, en Córdoba, en Misiones, en donde esté, una política educativa del reconocimiento y en la dinámica instituyente. Es decir, si yo quiero cambiar la historia, yo quiero cambiarlo. Hola, te corto. Hola.
Parece Se ha que cortado, me parece. se le cortó la... La señal, no sé. Está sin voz y sin Sin imagen ni sin... imagen. Lo han censurado. Y dijo que quería cambiar la historia y sácate. Sí. Le mandaron un no innovar y lo sacaron. Sí. No innovar. Bueno, mientras tanto pueden ir pensando las preguntas o las cuestiones que quieren comentar e irlas escribiendo, ¿no? O ponerlas ahí. Sí. Tomamos Yo, este tiempito para, y si alguno tiene que ir al baño o se quiere servir algo, mientras tanto aprovechemos. Hacemos 5 minutos de espera mientras reconectamos. Yo tenía una pregunta técnica, digamos. Esto de, en el post número, no me acuerdo qué número, creo que era el 6, que planteaban esto de las Olimpiadas. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Un escrito, un ensayo, una monografía, armar un equipo de trabajo, praxis con recolección de datos en campo? Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? No, hay que hacer, no es que hay que hacer, pero que... No, ¿en qué consiste la Olimpiada? Claro, porque yo te digo que es lo que yo entendí en base a toda esta información que se está dando. Como que hay un coordinador con un equipo de estudiantes que hablan acerca de estos temas, Sí. veía como que son variables causales, ¿no? Causales y interrelacionadas, y digo, esa información se desglosa de un análisis de corte cualitativo, investigativo, No, te cuento. práctica. Sí, es más simple todavía, es más simple. La Olimpiada la UBA, digamos, el equipo de la UBA arma un material. Este año son 3 ejes, ¿viste? Los 3 ejes, eso que nombré recién. Sí. Bien. Entonces los chicos tienen que elegir un eje, uno de los 3. Y en cada eje hay 3 documentos. Un instructivo, que sería como un resumen general de cómo funciona la Olimpiada. El libro matriz, que son todos los autores que se tratan en cada eje, en las distintas épocas históricas. Hay autores de la antigüedad, modernidad, contemporáneo y latinoamericano en cada eje. Y entonces, y después hay un texto de síntesis de todos esos textos, que se llama ficha de articulación, que es el último documento que salió. Entonces los chicos, leyendo esos textos, más la ficha de articulación, haciendo una síntesis, tienen que ir discutiendo con el profesor, digamos, que está a cargo del colegio, y después hay una instancia, en este año siempre son 3, pero este año va a haber 2, hay una instancia jurisdiccional, que va a ser el 2 de septiembre, en que los chicos tienen que responder en forma individual, escrita, un cuestionario, que son 4 preguntas normalmente. Una primera pregunta está relacionada, normalmente es análisis de texto, o sea que le dan, por ejemplo, un texto corto de un autor, por ejemplo, Platón, que habla sobre algo, sobre la realidad, por ejemplo, y entonces el alumno tiene que interpretar qué dice el autor, digamos, qué dice. La segunda pregunta normalmente es comparar 2 autores, por ejemplo, le dan un texto de Platón y otro de Kant, y dicen qué se diferencian, o en qué se semejan, o en qué notas de cada uno. O sea que es un análisis comparativo de 2 posturas, pueden ser contrapuestas o pueden ser equivalentes, digamos, iguales. Esa sería la segunda pregunta. La tercera pregunta normalmente lleva el tema a una situación concreta de la realidad. Por ejemplo, la letra de una canción, una viñeta de Mafalda, una parte de una película, una foto o un artículo periodístico. Entonces los chicos tienen que relacionar eso que está sucediendo en la realidad, digamos, esa foto, esa imagen, con lo que se viene hablando, por ejemplo, de Platón o de Kant, lo que fuere.
Y la última pregunta, la cuarta normalmente, suele ser de, bueno, ¿qué opinas sobre el tema? Digamos, ¿cuál es tu opinión, tu postura personal sobre el tema? Utilizando los autores que estuvimos trabajando. Pueden utilizarse todos los autores. Cualquier autor o no, pero bueno. Entonces, el jurado recibe de parte de la Olimpiada, después para leer los textos de los chicos, una serie de pautas que tienen que tener en cuenta para valorar lo que en cada una de las preguntas es importante. Sobre todo, se valora la pertinencia y la relación con el pensamiento del autor, la interpretación del autor, y después el tema de la coherencia, la cohesión, la redacción. Bueno, es un la Olimpiada, la instancia de Olimpiada es individual. Lo que es interesante cuando yo, porque hace mucho años trabajo con alumnos, este año no, pero es la previa, digamos, es el preparar a los chicos en esto, porque es lo que decía Marcelo recién, que la filosofía no puede ser que sea una ciencia interdisciplinaria, digamos, no puede ser que, digamos, demos historia de la filosofía, si bien está situado históricamente, porque hablamos de antigüedad, modernidad, pero es siempre traer eso a la realidad, digamos, traerlo al presente. Por eso siempre son temas que tienen que ver con lo que nos está pasando hoy, ¿no es cierto? Entonces, es una Olimpiada muy interesante por la calidad de los textos de la UBA, que me parece que siempre vale la pena, la interpretación que se hace de la realidad también. Y los chicos, la verdad que es una experiencia muy motivadora. Bueno, perdón que me puse yo a responder, hay gente de la UBA ahí que son los organizadores, no sé si me Está muy equivoqué en algo, bien. me corrijan. Perfecto. No, clarísimo, clarísimo, porque a medida que vos ibas contando, yo iba armando el esquema que me permita comprender el sentido de todo este trabajo, ¿no? Y también Claro. pensaba en, más que deconstruir, reconstruir el criterio de filosofía en lo social. Porque si yo hago, no sé, bajo a la calle y hago un diseño de investigación social y digo, ¿qué es la filosofía para vos? Me van a decir, y filosofía, los filósofos que hablan, ¿no? Es decir, el imaginario social es que la filosofía es personas que saben mucho, que no hacen nada y que hablan, ¿no? Es decir, en líneas generales. Entonces, es interesante lo de buenísimo la filosofía como síntesis, ¿viste? Claro, pero vos Síntesis a una persona. integradora. Claro. Entonces, ahí nosotros trabajamos interdisciplinariamente, necesitamos ayuda de los profes de lengua, de geografía, de Claro. historia, de un montón de otras materias, se puede integrar perfectamente los temas. Vos fíjate que los temas son súper integrables con otras materias, digamos. Yo me ha pasado en otro colegio que trabajábamos juntos con los profes de historia, de geografía, de lengua, de antropología, de sociología. O sea, es muy linda. La verdad que hay mucho, el material es muy bueno, guardarlo todos los años, también tenerlo, porque bueno, uno va también utilizándolo para las clases, en el secundario también, ¿no? Sí, y también pensaba en construir, en esto de construir, un nuevo estudiante, ¿no? En donde la filosofía sea una forma también de repensar la vida cotidiana, pensaba, ¿no? Y no ser un sujeto producido, sino también ser un sujeto productor. Y para eso la filosofía es clave. Sí, por eso viste que hay dos preguntas que son de análisis y dos preguntas de llevada a la realidad, digamos. Entonces, sí, los chicos los cuestionan mucho. Sí, le saqué fotos. Además, cuando vos hablas de los chicos, hablas de personas, adolescentes de 17 años, 16. Sí. ¿Cuál es el marco? ¿Ese? Sí, es los dos últimos años del secundario normalmente. Quinto año, claro. En realidad son de 15, los chicos participan, la mayoría tienen entre 15 y si hay alguno que repitió, 18 como máximo. Son justo la edad más crítica de un adolescente. Más crítica y constitutiva de la ideología también, ¿no? En donde ahí uno empieza a marcar la forma, marcar en el sentido no de marcar en el sentido negativo, sino de marcar y decir, bueno, mira, ves las marcas, ¿no? Ya todo lo que hay para que vos puedas elegir en lugar de
esto de Mostrarle. público, claro, no Y elegir después nada. hay algo, perdón que me meta, ¿no? Pero hay algo muy lindo de la Olimpiada que no está ideologizada en el sentido, digamos, es muy difícil porque evidentemente todos sabemos, cada uno tenemos nuestra ideología y todo lo demás, incluso, pero es bien amplio el panorama, entonces los chicos les abre realmente la cabeza, digamos, porque hay, digamos, los ponen en cuestión distintas maneras de entender la realidad, digamos, podemos decir, no tienen un lineamiento ni de izquierda ni de derecha, sino que, bueno, ponemos en tensión a Marx, a Kant, a Hume, digamos, a distintos autores que no son, que son de la derecha, de la izquierda, del centro, de donde vos quieras, o sea, no se casa con ninguna postura ideológica, me parece, y eso está muy bueno, porque, bueno, un buen profesor de filosofía tiene que saber mostrar el panorama y después que el alumno elija, digamos, evidentemente, ¿no es cierto? Claro. Sí, lo que yo estuve observando hasta acá es que vuela por arriba de lo político. Es decir, entonces, como vuela por arriba de lo político, ¿no? Es decir, Pero está no abajo deja de lo ser una político. crítica política también, ¿no es cierto? Sí, pero vuela Social. por arriba de lo político, está en un escalafón superior a lo político porque va al plano social y va al plano científico. ¿Se entiende lo que digo? No se reduce a lo político, al contrario, permite cuestionar lo político. Tal cual. Alguien había hablado, me parece, ¿no? No, han puesto en el chat varias cosas, no sé si Sí. Laura, si fíjate. Ahora voy a leer porque, por ejemplo, Liliana, que no tiene audio, dijo, voy a empezar desde arriba, a ver. Bueno, primero, gracias Gustavo, es clarísimo, dicen, el libro Matriz es lo mejor, les ayuda muchísimo a los chicos. Y Liliana dice, crean un puente digital y teórico, van de la mano, pero cuesta ponerla en práctica, porque la sociedad es individual y personal. Es lo que creo, hay que educar con ser participativos. Eso nos lo dice Liliana. Nair dice, está de moda deconstruir, y construir un sujeto crítico basado en los argumentos. La tarea es construir un nuevo alumno crítico, teórico y argumentativo de la realidad cotidiana. Eso dice Nair. Buenísimo. Estamos de acuerdo. Yo le iba a decir a Marcelo que se explaye un poco más en el concepto de Habermas, como la filosofía como síntesis, o como él dice, como mediadora e intérprete de la realidad social. Y me pareció importante que él resalte el primer Habermas de conocimiento de interés, que a mí también es el que más me gusta, y que, bueno, y un poco también que lo ponga en discusión con Dussel, que, bueno, por ahí desde una mirada bien más latinoamericana de la realidad, digamos. Pero bueno, estaba esperando no que me olvidara. Pero Bueno, tiene que ver con mientras esto tanto, último que dijo Liliana, que la tarea es construir un nuevo alumno crítico, que sepa argumentar. Pues viste que los discursos mediáticos, digamos, son, como decía, gritamos, el que grita más fuerte parece, pero no hay argumentos, ¿viste? Entonces, bueno, hay que enseñar a los chicos también a discutir con argumentos. Eso es lo que plantea Habermas, ¿no? Que la filosofía, no hay una verdad absoluta, sino que la verdad se construye, pero se construye en base a argumentos, ¿no? En base a prejuicios o a situaciones, a posturas que lo que Platón habla de la doxa, ¿no es cierto? La mera opinión, sino la fundamentación, digamos. Claro. Y bueno, pero bueno, eso. bueno, el lema de la filosofía de la Olimpiada es sapere aude, aprender a pensar, o sea, es que los futuros adultos, los jóvenes en formación, aprendan a pensar, ¿no es cierto?, mediante todo esto que le estamos dando. Bueno, mientras tanto, les voy a comunicar a los que las dos próximas conferencias, que Marcelo se las dijo así por encima, el día 15 y creo que el 22 de septiembre, es en el horario de las 11, para
que la pueden ver los alumnos desde las clases. La primera conferencia va a ser traducir idiomas y traducir cultura, y va a estar a cargo del lingüista y semiólogo especialista en griego clásico y corresponsal de guerra, que es el licenciado Rubén Guillemi. Esa seguro va a ser el 15 de septiembre, y la próxima, luego, no sabemos si el 22 o 29 es a confirmar, pero por supuesto le vamos a mandar el mail con la invitación. El tema va a ser narcisismo y egoísmo en los lazos sociales, y va a estar a cargo de la doctora Florencia Abadi. Esas son las dos próximas conferencias, que generalmente son los días jueves, a las 11 horas, para que puedan compartirlas en el aula con los alumnos. Esas están dirigidas a los profesores y los alumnos. Acá solamente son coordinadores y profesores. Las otras son también, es material nutritivo para que los chicos tengan miradas y información como que les sirva también para prepararse para la final, porque después del 2 de septiembre ya los que queden seleccionados van para el rumbo a la final. Entonces todo esto les sigue dando material para eso. Bueno, y yo creo que hay algunos que sí participan en la Olimpiada, y los que sean profesores y no hayan participado, anímense. Yo, por ejemplo, podría participar de la Olimpiada. ¿Y tenés ahora? ¿O tengo que tener 18 años? No, vos no podés participar. Si tenés alumnos, los puedes hacer participar. Por eso, yo no puedo participar, yo soy vieja. Vos podés participar como coordinadora escolar preparando a tus alumnos, y está bueno. Está bueno, sí. ¿Mm? Así que bueno. No sé qué está pasando con el director, que lo perdimos. Sí, está con problemas de conexión ahí en la Me casa. imagino. Por ahí algún corte de luz o de internet. Sí. Pero bueno. Sí, Con me estoy alguien que comunicando quiera, con él quiera y agregar algo, que quiera comentar algo, tienen espacio, ahora que el director no está, tienen espacio para hablar.